después quien no pueda asistir hoy la puede llegar a escuchar la clase. Decía, esta unidad número 5 que arrancamos la clase la semana pasada, es la unidad que nos va a llevar, ¿sí? Nos va a tomar hasta el fin del cuatrimestre, hasta el fin del año, bien, hasta la primera semana, bien, del mes de diciembre, última semana de noviembre, más o menos, que es cuando vamos a cerrar el año, bien, o sea, tenemos más o menos un mes y medio como para abordar esta unidad, bien. La unidad número 5 de la materia es una unidad que busca darles las herramientas, que ustedes empiecen a conocer la relación, el vínculo posible entre turismo y desarrollo. Bien. Esto nosotros lo vamos a ir un poco perfilando de alguna manera, lo vamos a ir viendo de alguna manera, en la medida en la cual comprendamos, ¿sí?, el rol que cumplen distintas organizaciones, distintas instituciones, entre ellas principalmente el Estado, en función del diseño de la política turística. Bien. Mucho de lo que veamos, en realidad mucho de lo que hemos visto a lo largo de todo el año, bien, por ser justamente la materia introductoria a la carrera, comprende contenidos los cuales ustedes más adelante en futuras materias van a profundizar. Bien. Los contenidos que hoy veamos también ustedes eventualmente los profundizarán a futuro en otras asignaturas, o inclusive si alguno o alguna de ustedes más adelante decide complementar, por ejemplo, con una carrera de grado de turismo, o sea, con una licenciatura en turismo, esto lo van a ver, van a tener materias específicas en donde se trabajan este tipo de cuestiones. Bien. Perfecto. La semana pasada, ¿sí? Yo les dejé un PowerPoint, un guión de clase, bien, para que ustedes observen o tomen un primer conocimiento, un conocimiento de vuelta introductorio, un conocimiento inicial respecto del proceso de planificación turística. Bien, o sea, cómo se planifica sobre un destino, sobre una ciudad, sobre una región, una provincia o un país en materia de desarrollo turístico. Bien, básicamente lo que vimos la semana pasada, o lo que, digamos, el tema que volcamos en el guión de clase de la semana pasada es definir qué es la planificación turística, bien, con qué objetivos funciona, cuáles son sus fines, bien, y cuáles son las etapas de ese proceso de planificación turística. Bien, eso es lo que se ha visto en el guión de clase de la semana pasada. Bien. En la clase del día de hoy vamos a trabajar, o bueno, veremos hasta qué punto podemos llegar a trabajar con la política turística. O sea, con la función propia y específica que cumple el Estado en materia turística. Bien, un poco lo que vamos a ver el día de hoy, o por lo menos voy a intentar presentar el día de hoy, es cómo podemos definir a la política turística, cuáles son los elementos que componen una política turística y cuáles son los instrumentos con que cuenta una política turística, o sea, con que cuenta un Estado para intervenir y para justamente plasmar, para implementar, para materializar de vuelta una política de carácter turístico. Bien. Perfecto, esto era lo que habíamos visto la semana pasada. Hoy tenemos día 24, clase 24, 14 de octubre. En el espacio de Classroom del día de hoy ustedes van a encontrar entonces un PowerPoint, un guión de clase, como siempre, como de costumbre, bien, y un texto, bien, un breve texto asociado a la clase del día de hoy, el cual pido que lean, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente en algún que otro momento se corte la señal o una cosa por el estilo. Bien. Perfecto. Voy a pasar entonces, como siempre, a proyectar la diapositiva. Bien. Bueno, ahí creo que se está viendo bien, ¿no? Avísenme, pero que se está compartiendo bien la pantalla, digo.
¿no? Creo que es este del PowerPoint. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Como les decía, para la clase del día de hoy tenemos la lectura de un texto que encuentran ustedes ahí en el Classroom, bien, titulado La política turística, una arena de acción autónoma, bien. Y de ese texto, lo más importante, lo que quiero que tengamos en cuenta, lo que quiero que trabajemos y sobre todo que ustedes tengan en consideración de cara, bueno, al próximo parcial, a las evaluaciones que aparezcan más adelante, es, por un lado, la definición, o sea, qué vamos a entender por política turística, los elementos que forman parte y los instrumentos que permiten la aplicación de una política turística. Primero, digo, antes de buscar definir qué es una política turística, primero debemos considerarla, bien, la política turística, como parte de las políticas públicas. ¿Qué significa esto? La política turística es una política pública, o sea, manifiesta una forma de accionar, una forma del funcionamiento del Estado. ¿Bien? Las políticas turísticas son políticas que realizan los estados. ¿Bien? Estado nacional, Estado provincial, estados locales, municipales. ¿Bien? Pero la política turística es algo que hacen y que implementan, que diseñan, que ponen en marcha los estados, los gobiernos de los países. ¿Bien? Cuando se estudia política turística, en términos generales, lo que se analiza cuando uno dice, bueno, quiero estudiar la política turística de la Argentina de los últimos, no sé, 20 años. Habitualmente, pero no únicamente, sino habitualmente se pone el foco, se analiza el desempeño de los organismos oficiales de turismo. Esto es, las secretarías, las direcciones nacionales o los ministerios nacionales de turismo, qué tipo de acciones han tomado, qué tipo de reglamentación han decretado o han emitido, ¿bien? Qué, por ejemplo, construcciones de infraestructura han realizado, qué acciones de promoción y publicidad han realizado, ¿bien? Qué objetivos se han cumplido o no se han cumplido, qué objetivos se han planteado, cuál ha sido el presupuesto, cuál ha sido el personal asignado para cada una de las tareas, ¿bien? Esa es la forma en la cual, en términos generales, se analiza las políticas turísticas, ¿bien? Otro aspecto que también se puede llegar a observar, se puede llegar a analizar, ¿bien?, de las políticas turísticas es el conjunto de objetivos, ¿bien? Sobre todo comparando los objetivos iniciales de una política turística con lo concretamente realizado o efectuado respecto a esa política. Vale decir, bueno, si estos fueron los objetivos que se plantearon, ¿se han cumplido los objetivos? ¿Bien? ¿En qué medida se han cumplido? ¿Se han tenido que alterar los objetivos? ¿Se han tenido que modificar? ¿Se han tenido que rehacer los objetivos? Esas son algunas de las preguntas que responde el análisis de las políticas turísticas. ¿Qué cuestiones habitualmente no se estudian? O sea, lo que nosotros recién mencionamos es lo que se estudia habitualmente cuando se toma una política turística. Lo que vamos a mencionar ahora son los aspectos que normalmente no se estudian y por eso, ahí yo pongo, y justamente por eso son cuestiones interesantes para pensar o para estudiar. ¿Cómo se elabora una política turística? Bien, esto nos permite observar cuál es la institución o quién es el actor que tiene el poder, justamente la capacidad, bien, la fuerza para elaborar una política turística. Bien, no puede pensar que, bueno, digamos, uno puede hipotetizar o pensar así como muy a priori, bueno, si la política turística es la acción del Estado en materia de turismo, bueno, la elaboración de la política es propia del Estado. Bueno, sí, pero ¿de qué manera? Bien, ¿cuáles son los actores concretos, las instituciones que participan en el diseño, bien, de la política turística? Ahí yo puse, ¿solo los organismos definidos o hay otros actores? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con las comunidades locales de los destinos turísticos? ¿Qué pasa con los empleados y trabajadores, bien, del sector turístico? ¿Qué pasa con las empresas del sector turístico? ¿Qué pasa con los organismos internacionales del sector turístico? Entonces nosotros vamos a ir a empezar a observar cómo, si bien la política turística es, la definición de política turística es la acción del Estado en materia de turismo, en materia de desarrollo turístico, vamos a encontrar que esa relación no siempre es así tan lineal y que en ocasiones aparecen, de vuelta,
otro tipo de actores más allá del Estado que, digamos, interfieren, bien, o si se quieren, ejercen influencia sobre esa política turística. No siempre es solamente el Estado el que hace la política turística, sino que también aparecen otros actores, entre comillas, haciendo la política turística. Bien. Perdón, ahí tenemos acá elementos de la política turística. ¿Sí? Por un lado, conjunto de acciones coherentes y consistentes en el tiempo que permita o que permitan, en realidad, observar, ver cuál es la concepción que un gobierno determinado o que el Estado tiene respecto del turismo y cuáles son los problemas que se busca solucionar. Primera cuestión aquí importante, conjunto de acciones coherentes y consistentes en el tiempo, no decisiones puntuales momentáneas. ¿Qué significa esto? La política turística no es que, pongamos, no sé, un ministro de turismo o una autoridad gubernamental, estatal, emita simplemente un discurso, ¿sí? Así descolgado, en el cual diga o exprese qué quiere hacer respecto de la política, qué quiere hacer respecto del turismo, bien, o qué quiere hacer respecto del desarrollo turístico nacional. Eso así, aislado y tomado solo, es un discurso de una autoridad que muestra cuál es la concepción que se tiene del turismo. Bien, se termina ahí. Eso no es política turística. Bien, política turística es cuando observamos que ese discurso se ve acompañado de distintas medidas que se toman a lo largo del tiempo, bien, que son consistentes justamente en el tiempo, o sea, que tienen una regularidad, bien. Entonces nosotros observamos, no sé, un ministro o una ministra que expresa en un discurso público algo respecto del turismo. Después vemos que destina una cierta partida presupuestaria. Vemos que capacita o que arma un determinado equipo de trabajo para la implementación de esa política presupuestaria, que se elabora un plan, que hay un organismo que lo va a concretar el plan, o que por lo menos lo va a comenzar a llevar a cabo. Bueno, eso es otra cosa. Ahí estamos viendo una serie de vuelta de acciones, ¿bien? Que después obviamente uno puede analizar hasta qué punto las acciones cumplen con el objetivo, no cumplen con el objetivo, ¿bien? Pero una cosa es el conjunto, ¿bien?, de elementos que forman la política turística, y otra cosa es una cuestión de carácter aislado, ¿bien? Ese conjunto de acciones, o sea, la política turística, lo que nos deja, lo que nos va a permitir observar es justamente cuál es la idea que tiene respecto del turismo un gobierno o el Estado, bien, en un momento determinado, ¿sí? Si nosotros vemos que la concepción que tiene el Estado del turismo es, bueno, el turismo tiene que ser una actividad de carácter comercial, o lo piensa como una política más de carácter social, si lo piensa como una política vinculada al desarrollo económico y al ingreso de divisas, o lo piensa como una política en función del desarrollo regional e interno del país, o lo piensa como una política de carácter propagandística hacia el exterior, hacia el mundo. Bien, son distintas concepciones que pueden existir al interior de un gobierno o en un estado determinado respecto de lo que es el turismo, respecto de lo que debería ser el turismo. Bien. ¿Cuáles son los problemas que busca solucionar? Aguarden que dice, agregó alguien más. Ahí estamos. ¿Cuáles son los problemas que busca solucionar? ¿Qué significa esto? Observar dentro de una política turística qué tipo de situaciones el Estado, que está a cargo del gobierno en un momento determinado, busca atender. Bien. Problemas no siempre significa, y sobre todo en lo que hace a políticas públicas, problemas no significa, digamos, la concepción del problema que uno habitualmente tiene en la cabeza, que es como situación irresoluble. Bien. Problemas pueden ser cuestiones a solucionar por el Estado. Bien, o sea, problemas no son cuestiones que el Estado no puede resolver. Bien, cuando uno piensa en problemas, un problema puede ser la necesidad de desarrollar el turismo en una región determinada. Bien, o sea, el problema no necesariamente es se destruyó el equipamiento turístico por una cuestión climática en una provincia. Digo, puede ser un problema y habrá política turística para solucionarlo, para atender ese problema. Perfecto. Pero también la formulación de un problema en tanto política pública no siempre es un problema en términos de, digamos, vida o muerte, bien, o en términos prácticamente así como sanitarios o de salud. Bien, un problema puede ser
la necesidad de desarrollar el turismo en una región determinada. Bien, entonces ahí se formula una política turística que va a buscar atender justamente a una solución para ese problema. Otros de los elementos que componen la política turística, los recursos presupuestarios y de capital humano, o sea, observar la cantidad de dinero que el erario público destina para el diseño, la implementación y la evaluación de la política turística, y observar el personal, no solo la cantidad, sino el nivel de capacitación, bien, el armado de los equipos de trabajo en función de la política turística. Bien, son elementos que hacen a la política turística y que siempre se analizan y se observan. Bien, y bueno, existe un Ministerio de Turismo, perfecto. Bueno, no, pero es un Ministerio de Turismo y Deporte. Bueno, ok. ¿Cuáles son los recursos presupuestarios que tienen? O sea, ¿cuál es la cantidad de dinero que cuenta durante, ejemplo, vamos a analizar, no sé, el año 2021? Bueno, cuenta con esta cantidad de dinero, perfecto. Ese dinero, la ejecución, se reparte de manera equitativa durante todos los meses. No, hay más meses en donde se gasta o se invierte, mejor dicho, una mayor cantidad de dinero, meses en los cuales se invierte una menor cantidad de dinero. Bueno, ¿cuánta es la cantidad de personas que están afectadas, ¿sí?, a ese Ministerio de Turismo y Deporte? Bueno, hay tanto personal. Bien, ¿cuánto personal tiene, por ejemplo, en planta permanente? ¿Cuánto es personal contratado para proyectos puntuales? Bien, ¿cuántos están volcados a la acción, por ejemplo, de carácter administrativa? ¿Cuántos están vinculados a la acción de carácter operativa del desarrollo turístico? Bien, ¿qué personal tiene formado y capacitado en cada una de las áreas? Bien, esos son elementos que hacen a la política turística. Espacio territorial de competencia claro y definido. Bien, ¿cuál va a ser el ámbito en donde esa política se va a aplicar? ¿Sí? Va a ser un ámbito de carácter local, es en un municipio, es en un partido, un departamento, es una ciudad determinada, ¿bien?, una provincia, ¿bien?, o es una política a nivel nacional. Bien, definir la política turística en función también del recorte territorial sobre el cual se espera que se aplique esa política determinada. Y por último, la necesaria articulación y dinámica entre planes, programas y proyectos. ¿Qué significa esto? La política turística se materializa, bien, se concreta, se realiza a través del diseño de una cierta cantidad de planes, de un conjunto de programas y un sinnúmero de proyectos. Bien, planes, programas y proyectos, ustedes lo tienen que entender como si fueran estas muñecas rusas, ¿sí?, las mamushkas, bien, donde la muñeca más grande vendría a ser el plan. Adentro lo que vamos a tener son una serie de programas y cada programa a su vez adentro tiene una gran cantidad de proyectos. Bien, habitualmente los países, por ejemplo la Argentina tiene un plan de desarrollo turístico. Bueno, ¿tiene cuántos planes? Uno solo a nivel nacional. Perfecto. Ese plan se desagrega en una serie de programas, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, no sé, de 10 a 20 programas. Bien, y a su vez cada programa se desagrega en proyectos. Bien, entonces cada plan le corresponde 10 a 20 programas, por tomar un número, y proyectos puede haber más de 100. Bien, o sea, como para que se comprenda. Un grupo de proyectos se asocia a un programa determinado y la sumatoria de todos los programas se incorporan, forman parte de un mismo plan de desarrollo turístico. ¿Cómo vamos a definir nosotros una política turística? Bien, que es la definición que da la autora María Velasco González, que es la autora del texto que les propongo para lectura para el día de hoy. Bien, ella define política turística como el conjunto de acciones que impulsan actores públicos, fíjense que ahí lo aclara muy bien, en ocasiones en colaboración con actores no públicos, o sea, está hablando de organismos internacionales, empresas del sector turístico, bien, con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones que supone el proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un territorio determinado. ¿Sí? Ahí a lo último es como que hace referencia a la histórica definición de turismo del OMT. Bien, está diciendo ¿qué es la política turística? Es el conjunto de acciones que impulsan actores públicos con la intención de alcanzar objetivos relacionados con la actividad turística o con el fenómeno, con el hecho turístico. Bien, ¿qué es la política turística? Es la forma por la cual los estados
nacionales, provinciales, municipales, intervienen en el desarrollo turístico, hacen el desarrollo turístico. Esa es la política turística. Bien. La política turística tiene una serie de instrumentos. Bien, vamos a decir, una serie, ustedes imaginen como si fuera una suerte de tablero de control, una suerte de botonera sobre la cual el ministro, ¿sí? O la ministra, o en realidad el organismo, bien, no significa que la persona de carne y hueso necesariamente, tiene, bien, en capacidad de utilizar ese conjunto de herramientas o de instrumentos, o de tocar, por así decirlo, ese conjunto de botones de acuerdo a la política que tiene prediseñada. Bien. Los instrumentos de la política turística son las herramientas de la política turística. Bien, piénsenlo también como siempre la analogía que uso es justamente una caja de herramientas. Bien, dependiendo del problema a solucionar, tomaré una herramienta o tomaré otra o combinaré varias al mismo tiempo. Bien, o quizás tenga que utilizar todas. Bien, dependiendo de la política turística que se haya diseñado, se utilizarán determinados instrumentos. Bien, algunos sí, algunos no. En un periodo de tiempo usaré unos instrumentos, en otro momento utilizaré otros instrumentos. Bien. Primer conjunto de instrumentos, los instrumentos organizativos, ¿bien? Que suponen de qué manera se va a organizar el organismo oficial de turismo que se va a encargar de implementar esa política que diseñé. Yo puedo elaborar un plan de desarrollo turístico. Bien, digo yo en el sentido de, como un equipo de trabajo, elabora un plan de desarrollo turístico. Bien, ese plan, una de las cuestiones que va a definir, más allá de los objetivos, de las obras que se vayan a realizar, los programas, también va a definir, bueno, cuál va a ser el equipo de trabajo que va a concretar, o sea, cuál va a ser la organización, cuál va a ser la institución que va a llevar a cabo ese plan, o sea, que lo va a sostener a lo largo del tiempo, que lo va a concretar. Bien. Instrumentos de carácter programático. Bien. ¿Qué significa esto? El diseño de, y estos ya son documentos de trabajo, ¿sí? O sea, documentos, digamos, para poner en un sentido rápido y literal, digamos, documentos en formato PDF, ¿sí? En donde se establecen los planes, los programas y los proyectos. Bien. O sea, los instrumentos programáticos es el diseño de los programas para la implementación de la política turística. Bien. Como digo, dependiendo de la etapa de la política, de la etapa en la cual nos encontremos, en algún momento se define el instrumento organizativo, ¿bien? O quizás el instrumento organizativo ya está organizado, bueno, ya hay un ministerio funcionando, ya hay una secretaría funcionando, tiene este conjunto de personal, tiene este nivel, digamos, de inversión pública destinado, de monto capital destinado para su trabajo, listo, ya está definido, ¿sí? Se pasan a los instrumentos programáticos. Bueno, ¿cómo hago que todo ese ministerio se ponga en funcionamiento? Fíjense, ahí yo les dejo como para simplemente a título, digamos, informativo, solamente a título ilustrativo. Fíjense, por ejemplo, para uno de los últimos planes de desarrollo turístico que se elaboró en la Argentina a nivel nacional, a nivel Ministerio de Turismo, bien, fíjense cómo, por ejemplo, están definidos para una región particular, esto es para la región de Cuyo, una serie de programas, ¿sí? Fíjense cómo se definen, en este caso, campos de actuación, ¿bien? Y cada campo, ¿bien? Tiene un programa definido, ¿bien? Esto nosotros, también fíjense que hay un pequeño diagrama de Gantt en donde muestra el grado de avance esperado en cada momento del plan, ¿bien? O sea, el programa 1.1, ¿no? Dentro del campo de actuación, organización y gestión general. El programa 1, fortalecimiento institucional de la región Cuyo, se espera trabajar a lo largo del año 2011. Bien. Ese programa tendrá asociados, que acá obviamente por una cuestión gráfica y didáctica no aparecen, pero tendrá asociado una serie de proyectos que son los que derivan en la acción, en qué se va a realizar dentro de todo ese año 2011. Bien. En simultáneo, porque fíjense que no es que termina uno y arranca el otro, sino que es en el mismo tiempo, en el mismo 2011, hay otro programa en funcionamiento, que es la formulación de un marco jurídico homogéneo para toda la región. Bien. Que tendrá una serie de acciones determinadas que se van a llevar a cabo a lo largo del 2011 y 2012. Bien.
Y así sucesivamente con cada uno de los campos de actuación. Bien, por ejemplo, no sé, en campo de actuación 4, bien, donde se indica promoción y marketing, dice plan de comunicación y promoción regional. En ese caso, ese programa, fíjense que se extiende a lo largo de todo el tiempo, bien, o sea, del inicio hasta el fin del plan. Pero luego sí hay programas de carácter más particular. Coordinación de los eventos regionales, bien, se establece puntualmente para un año, en 2011. Planificación conjunta de las misiones comerciales, se establece puntualmente para un año particular, el 2011. Esperen que se me cayó. Ahí está el mouse. Bien, esperen. Ahí está. Uy, cerré el PowerPoint, me parece. A ver, aguarden. Ahí estamos. Ahí, perdón, ahí vuelvo a compartir. Bien, esto creo que esta gráfica también se los puse en la clase de la semana pasada. Y fíjense como cada programa tiene asociado una serie de proyectos. Bien, fíjense que hay un programa de destinos y productos turísticos para el desarrollo inclusivo. Bien, y fíjense que hay una cantidad de más de 17 proyectos, 16 proyectos. Bien, cada uno de esos proyectos hace referencia, por ejemplo, a un recorte territorial concreto. Bien, el programa es Programa de Destinos y Productos Turísticos para el Desarrollo Inclusivo. Perfecto. Pero después hay uno para el área más chiquita en Córdoba, otro para el corredor de la Puna en Salta, otro corredor de Neuquén Norte, Ruta Nacional 40 Chubut, Valle de Uco Mendoza, corredor del Uruguay. O sea, hay áreas concretas en donde se está poniendo el foco con este programa. No es un programa que abarca de manera, digamos, indiscriminada a todo el país, sino que va a espacios particulares. Bien. O fíjense también que tenemos desarrollo de productos, un programa para el turismo idiomático, otro para el turismo en espacios rurales, senderos de Argentina, turismo de bienestar, observación de aves. O sea, para cada determinado tipo o producto turístico, bien, se elaboran planes concretos. Bien. Entonces, plan, por un lado, bien, que incluya todo esto. Programas, y cada programa se subdivide a su vez en una serie de proyectos. Bien. Continuamos con los instrumentos de la política turística. Los instrumentos normativos, bien, que habitualmente son los que primero se observan, que primero se analizan, que tienen que ver justamente con todo el aparato normativo que sostiene la política turística. Leyes, decretos, reglamentaciones, normas, bien, todo el conjunto de instrumentos legales que sostienen la política turística. ¿Sí? En el caso argentino, esto yo no recuerdo si lo hemos mencionado ya en alguna clase, ¿sí? El gran instrumento normativo a nivel nacional es la Ley Nacional de Turismo 25997, actualmente en vigor, ley que se elaboró a lo largo del año 2004-2005, bien, decimos, es la actual ley de turismo de nuestro país, bien, y establece justamente determinados objetivos para la política turística, establece determinadas funciones para el organismo oficial de turismo, llámese secretaría, ministerio o el nombre que se le quiera poner. Bien, establece una serie de obligaciones para los actores públicos, la creación de determinados organismos. Avanzamos. Instrumentos financieros e instrumentos para mejora del conocimiento. Los instrumentos financieros, ¿qué son? Son el conjunto de créditos, bien, que el Estado aporta para básicamente la construcción de infraestructura, ¿sí? La construcción de infraestructura o para la aplicación de los planes diseñados. ¿Bien? Estos instrumentos financieros es importante tener en cuenta que no siempre, bien, y en realidad justamente es lo habitual, que esos créditos no los otorgue necesariamente el área, digamos, de turismo, en el caso de Argentina, el Ministerio de Turismo y Deporte, sino que son créditos que otorgan los conocidos como bancos de desarrollo. Por ejemplo, a nivel nacional, el Banco Nacional Argentina. ¿Bien? Entonces, se establece en el diseño de la política turística una serie de, por ejemplo, convenios con el Banco de la Nación,
huelga aclarar que el Banco de la Nación no pertenece al Ministerio de Turismo, y por medio de esos convenios, ¿sí? El Banco Nación, ejemplo, le dice al Ministerio de Turismo, bueno, nosotros vamos a apoyar con tanto dinero una serie de líneas de crédito que ustedes nos ayudan a diseñar. ¿Bien? O sea, el Banco Nación pone el dinero y el Ministerio de Turismo determina para qué se va a utilizar ese dinero. ¿Bien? De qué manera se lo va a poder utilizar. Si va a ser dinero que va a usar el propio Estado para, por ejemplo, no sé, señalética y cartelería turística en un destino determinado, o van a ser créditos que diseñe el Ministerio de Turismo, que pone en marcha el Banco Nación, pero que va a ser para aprovechamiento, por ejemplo, del sector privado, ¿sí? Para que, no sé, se construyan una serie de hoteles en un lugar determinado del país. Bien, ese tipo de instrumentos también forman parte de la política turística. Bien. Instrumentos para mejorar el conocimiento. ¿Esto qué tiene que ver? Tienen que ver con los proyectos que buscan, sobre todo, la elaboración de informes y la creación de estudios diagnósticos que permitan conocer el funcionamiento actual del fenómeno turístico y el funcionamiento esperado del fenómeno turístico. Bien. Ejemplo, una región del país o una provincia en la cual se quiera implementar una política turística. Bueno, el primer paso va a ser estudiar cuál es la situación en términos de diagnóstico turístico del desarrollo de esa provincia. ¿Verdad? Es una provincia, vamos a poner estos términos, ¿no? Es una provincia turística, bien, cuenta con atractivos, con destinos turísticos, sí, cuenta con un movimiento limitado, bien, hay un destino en tal zona, un destino en tal otra. La provincia cuenta con un organismo de turismo, sí, cuenta, pero bueno, tiene muy pocos empleados, no tiene mucho dinero, tiene un rango administrativo muy bajo, bien, entonces a partir del estudio de la situación, del análisis situacional del turismo en una provincia determinada, en base a eso se va a diseñar la política a implementar en ese espacio. Bien. Perdón, ahí tenemos. Instrumentos de comunicación. Bien, ¿qué son los instrumentos de comunicación? Son los instrumentos básicamente publicitarios y propagandísticos. Bien, publicitarios y propagandísticos que buscan, ¿sí? Que buscan no tanto, a ver, estos instrumentos no son instrumentos de marketing, ¿bien? O sea, no es que buscan vender el destino hacia terceras personas, sino comunicar dentro de la población que va a funcionar como población receptora de las corrientes turísticas, ¿bien? Receptora de las corrientes turísticas, de qué manera pueden ayudar y pueden colaborar en el plan de desarrollo turístico. Bien. Los instrumentos de comunicación, repito, no son instrumentos de promoción, digamos, externa del turismo. O sea, no es la Argentina, por ejemplo, elaborando una serie de afiches para un evento de carácter internacional. Bien. Sino que son instrumentos que se elaboran para, digamos, consumo interno dentro de los propios destinos turísticos. Bien. Fíjense, ahí yo les dejo, miren, solo para dar, digamos, como testimonio, ¿bien? Fíjense, es un póster, ¿sí? Un afiche de la Secretaría de Turismo de España de hace aproximadamente unos 30 años, ¿sí? Fíjense, dice España es simpatía, bien sea, o sea, fíjense que no es un póster, o sea, no es un póster que intenta atraer turistas, bien, no es un póster que está vinculado a la muestra, ¿sí? De un destino, las características que tiene, la belleza que puede tener una playa, sino que titula, bien, con un eslogan y acompaña la imagen con un pie dirigido, al consumo interno, o sea, a los habitantes del lugar. Sea amable con los turistas. Es fácil porque somos así. Bien, o sea, no es un cartel que está buscando atraer turistas, sino que es un cartel que busca que la población del lugar, en este caso la población española, sea justamente más próxima con la satisfacción de las necesidades y deseos de los turistas. Bien, fíjense que hay una figura ahí, el dibujo de atrás asemeja a la ciudad de Barcelona, bien, y es, bueno, como les puse ahí, Cristóbal Colón justamente guiando
un grupo de turistas, siempre algún oriental, ¿sí? Las cámaras de fotos, bien, un poco ahí como el dibujo paradójico del hecho turístico, del fenómeno turístico, bien. Bueno, gente, esto era simplemente, ¿sí? No quiero tomarles más tiempo, también estamos medio complicados con esta cuestión de eléctrica. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, ¿sí? Reitero, por favor, que realicen la lectura del texto que está en el espacio de clase del día de hoy, ¿sí? El texto de política turística, como para poder complementar un poco lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Siempre digo en función de lo que aparece en el PowerPoint, o sea, qué es una política turística, lograr definir qué es una política turística, los elementos de la política turística y los instrumentos o herramientas con que cuenta la política turística, ¿sí? Escucho, no sé si hay alguna consulta, pregunta, ¿no? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta sobre la fecha del parcial. Sí, ¿Cuándo sería la fecha del parcial? 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Ah, listo. Sí, sí, 4 de noviembre. Sí, exacto, 4 de noviembre. Sí. Bueno, listo. Gracias. Nosotros, digamos, la semana que viene, bueno, tenemos clase. Bien, yo después les voy a confirmar la semana que viene. Sí, les voy a confirmar después si hacemos clase, como siempre, les confirmo en el día o el día anterior, si hacemos clase con Meet. La semana que viene el 21. Y el día 28, bien, el día 28, ese día sí seguro nos vamos a encontrar, o sea, no es que sí seguro, sino que ese día 28 nos vamos a encontrar vía Meet para hacer un repaso preparcial. Bien, el día 28 es la clase anterior al parcial, entonces yo ahí les voy a ir comentando cuáles son los temas que van a ingresar. Igual repito, creo que en otras clases ya lo hemos dicho, los temas que ingresan es todo lo que se haya visto durante el segundo cuatrimestre. Bien, o sea, todo lo que se vio después del primer parcial, todo lo que se vio a partir de la primera semana, segunda semana de agosto, estamos con este cuatrimestre. Bien, o sea, los últimos 2 meses. Bien, eso es lo que va a entrar en el segundo parcial del día 4 de noviembre. Bien. Después, obviamente, más hacia el fin del cuatrimestre, en el caso de que alguien lo necesite, hay fechas e instancias para recuperar la calificación, en el caso de que, bueno, alguien desapruebe o algún problema similar, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta, ¿no? Sí, profe, y otra pregunta. ¿El parcial se aprueba con 4 o con 5? Eso no me quedó